Para comprender por qué, a lo largo de la historia, se han desarrollado sentimientos negativos hacia el pueblo judío, es necesario desentrañar una compleja y profunda trama de fuerzas religiosas, culturales, económicas y sociales que han atravesado continentes y siglos. Las raíces del antisemitismo son tan variadas como las sociedades en las que se ha manifestado. Lo que hace que esta hostilidad sea tan única y tenaz es su capacidad de adaptarse a los miedos, las ansiedades y los prejuicios de cada época, remodelándose a menudo para responder a los desafíos del momento. Para comprender la complejidad del sentimiento antijudío, debemos explorar cómo los conflictos religiosos, los estereotipos económicos, la búsqueda de chivos expiatorios políticos y el miedo a la diversidad cultural han contribuido a este prejuicio persistente. Los conflictos religiosos jugaron un papel significativo en el antisemitismo primitivo. El judaísmo, una de las primeras religiones monoteístas, se distinguía intrínsecamente por el rechazo de las creencias politeístas difundidas en las sociedades antiguas. Los judíos mantuvieron una identidad cultural y religiosa fuerte y distinta, con costumbres, leyes alimentarias y tradiciones únicas que a menudo llevaron al aislamiento de las culturas circundantes. Con el surgimiento y la difusión del cristianismo en el Imperio Romano, comenzaron a manifestarse tensiones. Los cristianos, en un intento por distinguirse de sus orígenes judíos, se volvieron cada vez más hostiles hacia los judíos, especialmente cuando el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a la religión dominante del Imperio Romano. La teología cristiana sostenía que Jesús era el Mesías, una afirmación que los judíos no aceptaban. Esta diferencia teológica se convirtió en un arma, transformándose en uno de los mitos fundacionales del antisemitismo. Los judíos eran colectivamente responsables de la muerte de Jesús. Esta acusación de deicidio, es decir, el asesinato de Dios, sembró las semillas de un odio y una violencia profundamente arraigados contra los judíos en Europa. Esta tensión se convirtió en mucho más que un desacuerdo religioso. Evolucionó hacia una visión social profundamente arraigada, según la cual los judíos eran un pueblo casi maldito, unos extraños dentro de la Europa cristiana. Esta sospecha se vio reforzada por historias y mitos que pintaban a los judíos bajo una luz siniestra. En la Edad Media surgieron rumores de difamación de sangre, acusando falsamente a los judíos de secuestrar y asesinar a niños cristianos para usar su sangre en rituales religiosos. Estas afirmaciones infundadas fueron a menudo el preludio de pogromos, ataques violentos contra las comunidades judías y expulsiones masivas de ciudades o países enteros. Las comunidades judías fueron perseguidas sistemáticamente, a veces completamente arrasadas por oleadas de violencia justificadas por estas acusaciones infundadas y horribles. Durante este periodo, a los judíos a menudo se les impedía poseer tierras, ejercer determinadas profesiones o integrarse en la sociedad cristiana dominante. En consecuencia, muchos judíos se dedicaron a profesiones que sí les estaban permitidas, como el préstamo de dinero y el comercio, actividades vitales para la economía, pero también despreciadas por la doctrina cristiana, que consideraba el préstamo de dinero con interés, la usura, un pecado. Irónicamente, esto empujó a los judíos a un papel que luego se usaría en su contra, el estereotipo del usurero codicioso. Los nobles, los reyes y las autoridades religiosas cristianas a menudo pedían prestado dinero a prestamistas judíos, pero luego se volvían contra ellos cuando las deudas se volvían demasiado onerosas, expulsando a las comunidades judías o acusándolas de manipulación financiera. Los judíos se encontraron atrapados en una paradoja, esenciales para la estabilidad financiera de muchos reinos, pero despreciados por desempeñar este papel. Este estereotipo de los judíos como prestamistas astutos y ricos tiene raíces profundas y ha seguido evolucionando a lo largo de la historia. Se volvió particularmente problemático en tiempos de dificultades económicas. Durante los periodos de hambruna, peste o colapso financiero, las comunidades judías a menudo eran señaladas como chivos expiatorios, acusadas de ser la causa de los problemas, incluso cuando ellas mismas sufrían junto a sus vecinos. La idea de que los judíos controlaban secretamente la economía o conspiraban para acumular poder se convirtió en un mito persistente, que luego encontraría eco en las teorías de la conspiración modernas. Esto alimentó el resentimiento, ya que a los judíos a menudo se les acusaba tanto de la prosperidad como de la pobreza, de prestar dinero y de acumularlo. Uno de los ejemplos más flagrantes de esta fabricación de mitos es
Los Protocolos de los Sabios de Sion, un texto falso publicado a principios del siglo XX que pretendía revelar una conspiración judía para dominar el mundo. Aunque el documento fue rápidamente desenmascarado como una farsa, se extendió rápidamente por toda Europa y Oriente Medio, encontrando un público receptivo entre aquellos que ya desconfiaban de los judíos o que buscaban un chivo expiatorio para sus propias dificultades. Incluso hoy en día, los ecos de los protocolos se encuentran en las teorías de la conspiración modernas, que sostienen un control judío sobre bancos, gobiernos o medios de comunicación globales. Otro aspecto crucial del antisemitismo es la visión de los judíos como eternos extranjeros. Dado que los judíos a menudo vivían como minorías en varios países, conservando sus prácticas religiosas y culturales distintivas, se les percibía como diferentes y a veces incluso como una amenaza para la unidad nacional o la identidad cultural. Durante el auge del nacionalismo en los siglos XIX y XX, muchas naciones europeas trataron de unificar a su pueblo bajo una única bandera cultural, religiosa y lingüística. Los judíos, que conservaban sus propias costumbres, tradiciones y a veces lenguas, eran considerados un desafío a esta uniformidad. Los nacionalistas acusaban a los judíos de deslealtad, insinuando que nunca podrían pertenecer plenamente a ninguna nación porque su verdadera lealtad era hacia su propia comunidad o hacia una supuesta conspiración judía mundial. Esta percepción de la otredad judía los convirtió en un fácil chivo expiatorio para las crecientes tensiones políticas, ya se tratara del comunismo, el capitalismo o el liberalismo. El régimen nazi en Alemania llevó estos prejuicios preexistentes a un extremo sin precedentes y aterrador. Adolf Hitler y el partido nazi aprovecharon las dificultades económicas, la inestabilidad política y los mitos antisemitas profundamente arraigados para pintar a los judíos como un peligroso enemigo interno. Afirmaron que los judíos eran responsables de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, del colapso económico de la República de Weimar y de la decadencia social del pueblo alemán. Presentando a los judíos como subhumanos y como un grupo desproporcionadamente poderoso, los nazis justificaron sus políticas genocidas. El exterminio sistemático de 6 millones de judíos durante el Holocausto es un brutal recordatorio del peligro del odio y los prejuicios cuando se les deja actuar sin control. El genocidio no fue solo el resultado de un odio irracional. Fue un proceso sistemático y burocrático que se basó en siglos de estereotipos deshumanizantes y propaganda antisemita. El Holocausto dejó profundas cicatrices en las comunidades judías de todo el mundo, pero el antisemitismo no terminó con la caída de la Alemania nazi. En la Europa del Este, especialmente bajo los regímenes comunistas, los judíos se enfrentaron a nuevas formas de discriminación. Mientras que el comunismo condenaba oficialmente todas las formas de racismo, a menudo se acusaba a los judíos de ser cosmopolitas o burgueses, y se enfrentaron a purgas estatales, asimilación forzosa e incluso violencia. El nacimiento del Estado de Israel en 1948 también se convirtió en un foco de hostilidad, especialmente en Oriente Medio. Los conflictos entre Israel y sus vecinos árabes exacerbaron las tensiones y los judíos en los países árabes fueron a menudo víctimas de represalias, migraciones forzadas y discriminación sistemática. Si bien las controversias políticas sobre Israel son distintas del antisemitismo en general, el conflicto israelo-palestino a menudo ha alimentado la retórica antijudía en todo el mundo, difuminando las líneas entre la disidencia política y el odio religioso o racial. En las últimas décadas, el antisemitismo se ha manifestado de formas antiguas y nuevas. En la extrema derecha, los judíos a menudo son blanco de ataques como miembros de una supuesta élite globalista, con teorías que afirman que los judíos están detrás de la inmigración, el multiculturalismo o las políticas liberales que buscan debilitar las sociedades tradicionales. En la extrema izquierda, el sentimiento antisionista a veces puede confundirse con el antisemitismo, y las críticas a las políticas israelíes se entrelazan con viejos estereotipos sobre el poder, la influencia y la doble lealtad de los judíos. Internet ha amplificado estas ideas, facilitando la difusión de teorías de la conspiración, desinformación y discursos de odio. Lo que antes eran solo rumores ahora se difunde por todo el mundo en cuestión de minutos, permitiendo que el antisemitismo encuentre un nuevo terreno fértil a través de fronteras y culturas. Entonces, ¿por qué persiste el antisemitismo?
La respuesta está en su capacidad de adaptación. A diferencia de otras formas de prejuicio que pueden atacar un aspecto específico de un grupo, el antisemitismo es multifacético. Puede presentar a los judíos como ricos o pobres, poderosos o débiles, cosmopolitas o provincianos, según el contexto y las necesidades del acusador. Los judíos han sido perseguidos por estar demasiado integrados en la sociedad y por estar demasiado separados, por ser demasiado poderosos y por ser impotentes. Esta naturaleza camaleónica hace que la lucha contra el antisemitismo sea particularmente difícil, ya que se adapta a las ansiedades y los miedos de cada nueva era. Cada vez que las sociedades se enfrentan a crisis o incertidumbres, los estereotipos profundamente arraigados sobre los judíos resurgen, ofreciendo un chivo expiatorio fácil para problemas complejos. Pero esto no es solo un problema histórico. El antisemitismo es una realidad incluso hoy en día. Ya se trate de delitos de odio contra judíos, vandalismo contra sinagogas o de insidiosas teorías de la conspiración que se comparten en línea, el odio hacia los judíos sigue siendo un problema urgente. Sin embargo, a lo largo de la historia, las comunidades judías han demostrado una increíble resistencia. A pesar de siglos de discriminación, violencia y migraciones forzadas, la cultura judía ha sobrevivido y se ha adaptado, contribuyendo al tejido de sociedades de todo el mundo. Desde la ciencia y las artes hasta los negocios y la política, los judíos han hecho contribuciones significativas y han ayudado a dar forma al mundo de innumerables maneras. La historia del antisemitismo no es solo una historia de odio, también es una historia de supervivencia, resistencia y fortaleza comunitaria. Comprender sus raíces, reconocer sus diversas formas y combatir sus mitos son pasos esenciales para contrarrestar los prejuicios, no solo contra los judíos, sino contra todas las formas de odio y fanatismo. Para avanzar debemos aprender del pasado y trabajar por un futuro en el que se celebren las diferencias, donde las identidades diversas se consideren puntos fuertes y donde la humanidad de cada individuo sea reconocida por encima de todo. Solo entonces podremos romper los ciclos de miedo e incomprensión que han alimentado el antisemitismo durante tanto tiempo.